Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas tardes, desde Londres. La charla de hoy, la clase de hoy, me gustaría que fuera un poco más inspiradora que la anterior, un poco más subjetiva. Me gustaría que se quedaran con un, con un, una parte de la ciencia de materiales que está inspirando a muchos diseñadores y muchos ingenieros. Y es la impresión 4D y los materiales adaptativos. Estos materiales adaptativos, pero las actividades son tremendas. Hoy tenemos un poco una introducción general a conceptos fundamentales para que aquellos que estén interesados en el tema puedan profundizar por su cuenta. A la impresión 3D, materiales con memoria de forma y sistemas auto-ensamblaje. Estos tres conceptos son muy importantes para después entender cómo funcionan los proyectos de la referencia que veremos al final. Dos proyectos espectaculares y hay muchísimos más, pero hay dos que sí que merece la pena dedicarle algo de tiempo. Y luego veremos, hay otras aplicaciones y otros conceptos que hay que tener en cuenta, porque aunque la ciencia de materiales en estos campos es muy prometedora, no nos debemos olvidar de ciertas técnicas y normativas que todavía. Sin más dilación, vamos a ver, ah, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué son estos materiales? ¿Qué son los materiales programables? Decía que de los materiales convencionales, que por su definición son materiales estáticos, ya, cualquier material que se pueda imaginar, acero, hormigón, madera, son materiales estáticos hasta cierto nivel. En oposición a ellos, a estos materiales en los cuales conocemos sus propiedades, pero somos capaces de prever o de programar los cambios de forma y tamaño acuerdo con ciertos cambios de temperatura, humedad, luz o electricidad, que nos ayuda a controlar el dinamismo de esos materiales, de tal que como un ingeniero informático puede programar un ordenador, en teoría podemos programar esos materiales para hacer lo que nosotros queramos cuando nosotros queramos, sin necesidad de energía adicional o sin necesidad de un elemento mecánico que los empuje o que produzca una maniobra. Es un, si lo quieren imaginar, es un poco ciencia ficción, pero es un elemento de microrobótica que actúa a nivel molecular y físico a la vez, lo cual nos ayuda a controlar esos elementos. Aquí tienen dos proyectos muy interesantes del MIT. ah, ah, Son materiales que han sido preprogramados en un formato plano, a los cuales se les ha sometido a ciertos procesos para codificarlos, y los cuales cuando uno aplica una corriente eléctrica o calor, cambian de forma de la manera en la que se han programado. Perdón. Todos estos materiales pueden ser diseñados a un nivel microestructural, de tal manera que si que tendremos como una pieza de software, un programa de ya podemos controlar exactamente qué pueden adquirir o cómo van a reaccionar a esos cambios atmosféricos. Estos sistemas programables se han desarrollado en los últimos años y en grandes grupos. Para que se hagan una idea, las estructuras impresas 3D, 4D, perdón, y los materiales con memoria de forma llevan ya más de 30 años en la ciencia de materiales, pero ahora se empiezan a utilizar más experimentalmente en ingeniería y arquitectura. Y los materiales con memoria de forma perdón, y los sistemas autoensamblaje
que es, digamos, un nivel más de programación de esos materiales cuando se agrupan. La capacidad de transformación de estos elementos, aquí ven dos proyectos interesantísimos. Por ejemplo, son proyectos de universidades y laboratorios, no son proyectos reales. Digamos que no son proyectos de mercado abierto, pero básicamente aquí pueden ver un sistema plano que cuando se aplica adquiere la forma de elefante, o este pabellón o Foley en el parque, cuando cambia la temperatura es capaz de respirar, es capaz de ser sensible a lo que está pasando a su alrededor. Como concepto fundamental, es la impresión 3D. No es tan complicado como parece, es simplemente la tecnología impresión 3D, que ya lo hemos visto con claridad, que incluimos una capa más de información, que es esa manera de ensamblar o codificar el dinamismo de ese material dependiendo de cómo am, reacciona a ciertos cambios o a ciertas formas. ¿Qué son los materiales de memoria de forma? Pues algo bastante similar, pero no tanto. Básicamente, son en la mayoría o polímeros o metales. Solo hay cuatro aviones solamente un polímero, pero básicamente somos capaces de aplicar una temperatura muy grande a ese elemento, y preformar ese elemento que a una temperatura muy alta es capaz de tener una forma cualquiera. Una temperatura ambiente puede tomar cualquier forma y es deformable, pero cuando la temperatura aumenta puede volver a esa forma preindicada, lo cual es que tiene memoria de forma, que es capaz de recordar la forma en la que se ha originado, lo cual pues un abanico de posibilidades tremendas en la ingeniería y de la arquitectura. Y luego hay otros sistemas, como veremos con posterioridad, como estos dos sistemas de impresión 4D y materiales de memoria de forma se pueden codificar y desarrollar incluso un nivel más de complejidad, para que esos sistemas se unifiquen entre ellos y que solamente se pueden. La 3D, como les comentaba, este es un diagrama bastante sencillo para que lo entiendan. Ah, Básicamente es la impresión 3D tradicional, en la cual metemos un filamento y lo partimos o lo moldeamos líquido, al cual se le añade que ese material que estamos imprimiendo tiene ciertas cualidades físicas y moleculares, que nos hacen que sí, que nos da la posibilidad de codificar su movimiento de acuerdo a la reacción que tendrá a un estímulo. Ese material paranormal es muy variado en estos momentos, depende de lo que del material que estemos hablando, pero básicamente puede ser que en la manera en la que se imprime, en la manera en la que reacciona al calor, a la electricidad o a la humedad. Ese estímulo es capaz de transmitir a una serie de condiciones moleculares a ese material que da resultado a una forma o a una reacción codificada por nosotros que estamos buscando. Es la cuestión de la impresión tridimensional. No se trata de un elemento más complicado, simplemente que es una capa más de información en ese, en ese, en ese, en esa impresora, o en ese conjunto de materiales. El cuarto eje temporal, que se llama, es muy variado, depende del material que estamos usando, pero básicamente, normalmente es activado o por electricidad o por cambios de temperatura, humedad, o simplemente por condiciones moleculares de ese material en particular. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, casi.
muy intuitivo. Digamos, es un proyecto del del MIT. Básicamente se trata de un elemento que ha sido imprimido en tres dimensiones, pero que es plano. Se ha seleccionado un material que tiene un código, es un polímero que tiene un código molecular especial que es capaz de cambiar de rigidez. ah, y de ahí se ha codificado con un diseño geométrico para que sea capaz de cambiar de forma por sí solo, dado un cambio de temperatura. Ah, la aplicación de ese estímulo, como podrán ver a continuación, a, a temperatura determinada. Esta lámina sencilla, que parece inofensiva, a convertirse en un policaedro completamente perfecto sin la intervención humana o mecánica de cualquier otro elemento. Parece un truco de magia o algo demasiado simple. Pero simplemente esa manera ese concepto de que podemos cambiar la forma o que podemos controlar la dinámica de los materiales para que se muevan, añade una dimensión totalmente nueva a cualquier diseño. Donde, por ejemplo, muchos diseñadores, como el siguiente concepto que les voy a enseñar para que entiendan cómo funciona la impresión 4D, se está utilizando, por ejemplo, en estudios de moda o se está utilizando en diseños de mobiliario para desarrollar conceptos que anteriormente eran imposibles. Por ejemplo, este concepto de vestuario ah, es tan ambicioso y se está empoderando por la impresión 4D, ya que se plantean que si ese material es capaz de cambiar de forma, de manera dinámica, quizá no sería necesario que se hagan vestidos o ropas de diferentes tamaños, sino simplemente es que se hagan una prenda que sea capaz de cambiar dependiendo de las cualidades que se le aplican, de las transformaciones que se le aplican a ese elemento. Pueden ver el proceso de fabricación es bastante más elaborado, no es solamente una impresión, se trata de un hardware mucho más complejo. Como pueden ver, es muy digitalizado, pero básicamente se han intervenido ciertas fibras que son capaces de cambiar la forma de esa ropa cuando se les aplica calor. Ah, Aquí ver, por ejemplo, cómo cambia su forma de manera natural, simplemente ese cambio de temperatura es fascinante, como pueden observar. Y la idea es que podrían crear ahí el secador robótico. La idea es que uno se podría probar esa prenda, se le aplica el calor de tal manera que el material es capaz de entender cuál es el límite y tendría una prenda totalmente a su tamaño sin necesidad de cortar el textil a un tamaño tan para simplemente ese podría ser transferible. Es un concepto totalmente increíble. Un objeto impreso, en este caso una mezcla entre polímeros y fábrica textil, a temperatura ambiente es un vestido normal, pero que se le aplica una curva de calor exponencial de 40 grados y cambia de forma para adaptarse a su host, a su molde. El siguiente concepto, que es quizá quizá el que dio origen a la impresión 4D, se trata de los materiales con memoria de forma que llevan estudiándose de los años 60, 70, y que han dado un paso a muchas innovaciones, especialmente en aeronáutica, pero que desgraciadamente no se han seguido usando en otros ámbitos de la ingeniería civil. Pero se están redescubriendo y me parece importante traerles el tema para ver si les interesa. Básicamente los materiales de forma
materiales con memoria de forma son o polímeros o aleaciones de metal con unas cualidades muy precisas, a las cuales, si se le aplica calor, son capaces de volver a una forma codificada de tal manera que pueden recuperar siempre la forma original en cualquier condición a las que se les someta. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se consigue que ese material vuelva a encontrar forma? El proceso es un poco más distinto. Se trata de algo al revés que el contrario al que hemos venido hablando con los materiales de impresión de 4D. Básicamente, estos materiales, estas aleaciones, se moldean para tener una forma específica, ya sea un cilindro, una estrella, una forma de cualquier color o de cualquier aleación o plástico, y se mete en un horno a unas temperaturas muy altas, lo que hace que la molécula de ese material adquiera una rigidez a esas temperaturas altas mucho más alta. Cuando ese material vuelve a emplearse, la rigidez de esa molécula desaparece y vuelve a hacerse más flexible. Pero lo que ha pasado es que ese punto extremo al que se ha llevado ese material, en este caso, por ejemplo, la lámpara como aquí, es capaz de volver a ir a forma si la temperatura vuelve a subir. ¿Qué podemos conseguir con esto? Materiales totalmente sensibles a cualquier estímulo. Por ejemplo, se han utilizado en diseños de lámparas, la programación es muy sencilla. El elemento flexible es cuando está cerrada. Cuando la temperatura sube porque se ha encendido la luz, estos elementos metálicos se abren en forma de flor. Y eso es lo que somos capaces de programar hoy en día, decirle a ese material que puede ser sensible y que se mueva de esta manera. Esa deformación, que es la que teníamos este diagrama, es la que somos capaces de desarrollar hoy en día, y está dando una, una facilidad y una versatilidad a proyectos increíble. Este es un proyecto de Rómulo Stanco, y creo que es una lámpara que ya está comercializada. Ah, Voy a mostrarles este vídeo para que se hagan una idea de cómo funciona la ciencia de manera simple. Ahí tienen un elemento de nitinol, que es una aleación muy común, níquel y titanio, que cuando está a una temperatura ambiente tiene una estructura molecular moldeable, pero cuando se sube a esa temperatura, a una temperatura muy alta, esa estructura molecular cambia y es capaz de hacerse rígido y adquirir una forma determinada. Como pueden ver, ahí se ha predeterminado una estrella, en este caso, por ejemplo, ah, ah, con nudos muy rígidos para que no cambie de forma. Se imprime como si imprimiéramos am, una cantidad de calor tremenda a ese lugar. El material ha sufrido cambios moleculares que le va a hacer recordar esa forma a nivel molecular cuando se enfríe. Aquí está el señor del laboratorio deformando ese elemento de nitinol. Una vez que se vuelve a incluir, a subir la temperatura de ese elemento, el material, vamos, casi de manera mágica, como pueden observar, vuelve a adquirir la forma de la estrella que se ha predeterminado anteriormente. Y esto es algo fascinante, ya que, como pueden observar, perdón, puede utilizarse de manera más práctica, no solamente por adquirir una forma particular o no. Pero este proyecto se hizo en combinación entre el MIT y Singapore University of Technology, donde se ha utilizado de la misma manera, pero para desarrollar un elemento que es de plástico, en este caso un polímero,
con memoria de forma que es capaz de elementos mecánicos sin necesidad de un impulso mecánico o electromagnético, simplemente con el cambio de temperatura. Estamos hablando de que estamos usando su estructura molecular para hacer que ese material se mueva. Y estamos hablando de que es un material plástico que es mucho más fácil de moldear, mucho más sencillo de trabajar. Ah, a este nivel parece un poquito obligatorio. A continuación, esto está dando lugar a una auténtica revolución en la ciencia de materiales. Ah, el concepto que yo creo que es muy importante, o que lo conozcan también, es cómo en esta manera de programar esos materiales somos capaces de instruirles cómo esos materiales se pueden agrupar entre ellos de manera autónoma. Estos son los sistemas autoensamblables. Perdón. Ah, podemos en estos momentos programar o dictar cómo, no solamente cómo sus objetos se van a mover, pero también cómo se puede ocupar debido a sus condiciones mecánicas o físicas o moleculares. Am, de una manera controlada, pero sin ninguna interacción mecánica por un elemento. Ah, Estos son del Self-Assembly, que es uno de los institutos más punteros ah, de materiales programables y innovación digital en la ciencia de materiales. Son bastante, son más abstractos que otros. Aquí a la izquierda pueden ver una serie de globos que son capaces de ensamblar, de coordinarse para agruparse de manera natural sin necesidad de que los instruyamos cómo hacerlo, o incluso cómo estos elementos son capaces de convertirse en una silla de manera natural por los campos electromagnéticos que se han coordinado. Ah, y quizá el que está dando más que todos es el más sencillo, que es este proyecto. Se llama Self-Assembly Cellphone. Básicamente, se han preguntado si de verdad tiene que haber un humano en las cadenas de ensamblamiento de todos esos elementos electrónicos en Asia o donde sea, o si somos capaces de decirle a ese material cómo se debe hacer de ciertas partes ya se han fabricado. Lo cual ya no solamente es una revolución que no solamente es parte de la arquitectura en un tema estético, sino también de un tema que podría revolucionar incluso la manera que construimos, de cómo ensamblamos estos materiales y cómo podría ser que en un futuro cercano no tengamos que decirle a un operario cómo se instala ese panel de muro. Simplemente, una vez que abre ese paquete, esos elementos encuentran la forma de ensamblarse de manera natural. Esto ha dado mucho que hablar y está trabajando muchísimo en temas espaciales, en cómo estas estructuras que podrían ser muy simples, sin necesidad de ingeniería, podrían ensamblarse en espacios totalmente alienígenas, sin ningún control, de manera natural, solamente por la manera en la que se les ha coordinado y se les ha programado estructuralmente. Este diseño molecular empieza a una escala química, pero como tal se están llevando a una condición de macroescala. Podríamos empezar a desarrollar sistemas que necesiten mucho menos interacción con nosotros, ya que se están convirtiendo en elementos o materiales inteligentes, a los cuales les decimos
en qué condiciones. El ensamblaje espontáneo de estos elementos, como pueden observar, ah, este es el proyecto que les comentaba. Este es el teléfono. Puede que en algún momento lleguemos a ver que simplemente con provocar movimiento, esos elementos se pueden ensamblar por ellos mismos. Aquí tiene el proyecto. Es un proyecto muy conceptual, pero ponen tres piezas que han sido coordinadas en esta obra, digamos, y ellos mismos, de manera espontánea, van buscando la coordinación perfecta por la que han sido programados, porque han sido programados de una manera electromagnética para que la pieza A, la pieza B y la pieza C solo puedan ensamblarse de esa manera. Y como pueden ver, al final el móvil ha sido ensamblado de manera natural con las cuatro piezas, lo cual es interesantísimo, ya que podríamos estar hablando de que de manera natural una ventana podría abrirse cuando necesitamos aire o o o un ladrillo sabría exactamente dónde debería posicionarse en ese edificio. Quizás suenen como elementos muy futuristas, pero estos son proyectos reales que todavía no son escalables, pero que sí abren paso a una auténtica revolución. Esos son los como conceptos, pero esos pequeños ah, proyectos de laboratorio y esos juegos casi de laboratorio, como, digamos, son más valiosos de lo que parecen. La simplicidad que ven en la pantalla ahora mismo, que no les sorprende, porque eso puede dar paso a lo siguiente. Este es uno de los proyectos más interesantes y quizás más punteros de la impresión 4D. Se trata de un SolarGate, que es un pabellón que se desarrolla entre las universidades de Stuttgart y Friburgo, en Alemania, para investigar precisamente estos materiales inteligentes. Perdón. Y Y fíjate hasta dónde lo han llevado, que han sido capaces de desarrollar con estos pequeños conceptos que les estaba comentando y estas pequeñas tecnologías que casi parecen de juego de laboratorio, una fachada, una, digamos, una cortina inteligente que es capaz de ser sensible a la luz solar. Este edificio ah, ah, es muy sencillo, pero básicamente son unas series de ventanas que han sido cubiertas con láminas ah, de celulosa que fueron impresas en cierta manera. Estos módulos impresos en 3D llevan capas de instrucciones que les preprograman para actuar de cierta manera, como quizá casi diseñando a las fibras de esa celulosa para entender, para pronosticar cómo se va a mover. Básicamente, estas pequeñas mariposas, si lo quieren, o pequeñas pantallas, son capaces de cerrarse cuando y la temperatura sube. Cuando la temperatura desciende y en teoría se necesita más luz natural en el interior. Básicamente, se ha intentado reproducir un elemento biofílico que responda como respondería una planta a un elemento arquitectónico sin ningún tipo de energía o elemento mecánico que los mueva. Ah, am- am, por el vídeo para que lo viendo. Estas ventanas están tratando de reproducir ese elemento natural que es una planta con sus hojas y demás, es bastante. Pero la verdad que parece es que este edificio es accesible y sin ningún tipo de interacción humana es capaz de autorregularse
en esas ventanas, esos elementos de celulosa que como ven han sido impresos en 3D. ah, ah, y ahora les contaré un poco más cuando lleguemos a más detalle. Pero básicamente son ah, series de capas de celulosa que se han impreso de tal manera que cuando se les aplica ese cambio de temperatura y de luz solar, son se ha predeterminado la manera de mover esto dinámicamente. Am, Así que hay mucho trabajo de prueba y error, como pueden observar, y millones de simulaciones y demás, pero han sido capaces de reproducir un elemento biofílico totalmente artificial que actúa a nivel molecular como un elemento vivo. Aquí tienen las pequeñas piezas de papel, digamos, que al final es celulosa. Fíjense cómo capaces de moverse en un test real. De manera totalmente ah, natural. Simplemente estos son los ensayos, pero ahí está el edificio. Ahí ven cómo la luz se reduce y se abren las pantallas. Y cuando la noche pasa y vuelve el sol, esas pantallas se vuelven a cerrar. De manera totalmente natural y sin ningún tipo de mantenimiento del elemento mecánico o eléctrico, vamos, que no consuman energía. Pero sí están aportando positivamente a la climatización de ese espacio, lo cual es algo interesantísimo. Ya que ya no por solamente estar de acuerdo ustedes con la estética, con la forma, pero lo que no pueden lo que no se puede negar es que la relación entre forma y función ha cambiado bastante. Ah, ya que en estos casos le puede gustar a usted más estéticamente esas formas o no, pero están respondiendo a un diseño totalmente programado para que esos elementos se muevan de manera determinada. Aquí tenemos otro proyecto que es menos ambicioso y no es a escala de edificio. Se trata de arte espectral que fue diseñado para una exhibición simplemente por el Instituto de MIT de Self Assembly Lab, al que les repito, les recomiendo si les interesa el tema que se acerquen, ya que desarrollan mucha información sobre el tema y son quizás el instituto más experimental con este tipo de proyectos. Pero básicamente se trata de un elemento casi textil que está activado de manera, normal, como le decía, y es reactivo a la luz. Básicamente se trata de una plancha, de una aleación metálica a la cual le ha sido programada, como les enseñaba antes, a temperaturas altas para que adquiera una forma digamos, de pantalla cerrada cuando no, la temperatura es baja y no recibe ningún tipo de radiación. Pero cuando esa radiación, perdón, cuando esa luz aumenta la temperatura de ese elemento, esa forma ese patrón que se ha diseñado es capaz de abrirse como una hoja natural y deja pasar la luz a través. Estos elementos que ven verticalmente no son la pantalla, se trata de una estructura bueno, que se han puesto para dar LEDs, porque esto simplemente es una lámina de una eléctrica que se ha introducido en, en un laser card. Como pueden ver aquí, el siguiente vídeo, ah, la sensación de un material sensible a la luz es totalmente maravilloso, si me lo permite, ya que sería algo impensable hace unos años, que un elemento metálico sea capaz de ser sensible a la luz. Es algo extraordinario. Aquí pueden ver cómo se ha elaborado. No es exactamente una impresión 4D, pero
pero sí una fabricación multidimensional, y por eso lo siguen llamando 4D. Am, Como pueden ver, ese es la superestructura que les comentaba, para que tenga, pero cuando lo más interesante es cuando se activa por la luz. Aquí lo tienen. Fíjense de manera totalmente natural, como si fuera una hoja. Las pantallas se abren para dejar la luz. Claro, imagínense las posibilidades de estos elementos. A- digamos que quizá a esta escala no parecen muy prometedoras, pero para un diseñador o un ingeniero la potencialidad de estos proyectos puede ser tremenda. Ya he visto dos ejemplos muy interesantes y muy prometedores. Estos proyectos han sido desarrollados por universidades y elementos y con una gran cantidad de recursos, ah, ah, para poder llegar a tener ese elemento prefabricado sensible, lo cual es maravilloso. Pero creo que les debo demostrar también las desventajas de este tipo las aplicaciones, pero también las desventajas de este tipo de aplicaciones. ¿A dónde va todo esto? ¿Es realmente aplicable al mundo real? No solamente porque podemos hacerlo, debemos hacerlo. Pero básicamente estas tecnologías se están aplicando en cuatro o cinco aspectos, al menos desde el punto de vista de la arquitectura y la ingeniería civil. Fachadas reactivas e inteligentes, control pasivo del clima, como pueden observar, ya se están aplicando en viviendas unifamiliares. Mobiliario. No sé si ustedes recientemente han visto cómo ciertos elementos de mobiliario son capaces de comprimirse de una manera extrema, explica calor, adoptan la forma final de ese sofá o de esa silla. Es absolutamente espectacular porque estamos hablando de que ese mobiliario ocupa una tercera parte, y eso es casi plano, pero de repente, por la estructura molecular que ha sido programada, una vez que se les aplica calor, ese elemento de mobiliario es fácil de cambiar y adoptar la forma final. Es una cosa bastante interesante de ver si no han sido capaces. Ya se está distribuyendo esto por todo el mundo y casi todo este mobiliario viene de Asia. Otros elementos mucho más experimentales, pero también se están estudiando, son cómo llevar esta tecnología a elementos de construcción y de ensamblado, para que sus materiales sean capaces de autoconstruirse o que sean capaces de repararse si han cambiado de forma o si se han dañado. Esto es el panorama en estos momentos. Pero claro, para llegar a tener un elemento, un material amable, sí que hace falta una gran cantidad de inversión, ah, y viene con ciertas desventajas. La selección de materiales es muy limitada. Solo se pueden usar polímeros y hay unas selecciones muy concretas. El diseño, como pueden observar aquí en el proyecto de Autodesk, es muy arduoso y requiere una digitalización completa y muy elaborada. La fabricación es posible, pero no se sabe a ciencia cierta la durabilidad de estos elementos hoy mismo. No somos capaces todavía de prever si estos elementos, como quizás somos capaces de prever la extenuación de una viga de acero. Todavía no hay ciencia concreta en estos elementos para prever la durabilidad de ese cambio de forma que estamos viendo, por ejemplo, en estas ventanas. No se sabe a ciencia cierta cuántas veces
cuánto tiempo es capaz de reproducir este movimiento antes de que esa estructura molecular se dañe y no se pueda volver a reproducir, digamos. Ustedes lo habrán visto seguramente porque la tecnología está a manos de todos últimamente, como podrán haber observado, por ejemplo, estos móviles inteligentes, no voy a decir la marca, pero estos móviles inteligentes que se abren y cierran, pues los prueban a ver cuántas veces son capaces de abrirse y cerrarse sin romperse. Pues esa investigación todavía no está ahí, lo cual hace un poco más arriesgado usar estos materiales sin saber cuál es la durabilidad y cuál es el momento de extenuación de esa estructura molecular. La tecnología está ahí, es capaz de funcionar, pero no sabemos exactamente la durabilidad de ese elemento. Y luego un elemento muy importante que es que en estos momentos el coste. No les he traído esta clase hoy porque sea un elemento que esté al alcance de todos, pero en estos momentos los únicos que son capaces de hacer estos experimentos y estos proyectos son universidades con presupuestos muy, muy altos. No está al alcance de todos tener este acceso a materiales inteligentes, a materiales programables, lo cual pues también hay que tener en cuenta si uno es que va a embarcarse en un proyecto de esta complejidad. Am, am, Perdón. Y luego la última cosa que les quería comentar, que la normativa, como en toda innovación, todavía se está dictando porque no hay ninguna idea clara de garantía de estos materiales, de estos procesos. Pero claro, esto es algo normal que viene como cualquier innovación tecnológica. Pero si se tienen que quedar con algo, es que hay muchísimo más materiales inteligentes ahí fuera que son programables y si les interesa les dejo aquí una serie de libros, algunos en inglés, algunos en español y un destacado diseñador, investigador que es muy famoso por si quieren seguir investigando sobre este tema. Y una última cosa que me gustaría que entendieran es que estos materiales programables han cambiado totalmente la relación entre la forma y la función. Ya no es el diseño únicamente las calidades de esos materiales, sino también es su comportamiento, su dinamismo en el tiempo. Ah, y lo que está pasando es que los elementos de ingeniería, de arquitectura, ah, no son estáticos, sino que están vivos. Son elementos que cambian durante el tiempo y como verán seguramente en un futuro muy cercano, esta imagen que ven en el fondo es incluso un proyecto mucho más revolucionario, que es un líquido férreo que es capaz que podemos programar de manera magnética a un ferrofluido. ah, y hay muchas aplicaciones todavía, pero me gustaría que empezara a pensar en materiales como algo que podemos cambiar intrínsecamente a nivel molecular. Y esto ya no es ciencia ficción, esto es una realidad. Y con esto terminamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen pregunta? ¿Algún comentario? Pues excelente clase, Antonio. Definitivamente un tema muy, muy interesante y bueno, y justamente como acabas de indicar, pues si hay alguna duda o pregunta, pues este es el momento para proceder a hacerlas. Así que quedamos a la espera de cualquier comentario. Ok. Como ya le decía, si alguien está interesado, aparte de los vídeos en la presentación que tendrán acceso, también tiene
esta literatura para aquellos que quieran profundizar más en el tema de una manera mucho más detallada. Bien, Antonio, pues no veo manos levantadas ni comentarios, entonces Ok. si es posible que cerremos justamente la clase de hoy, pues tal vez con unas últimas palabras de tu parte, una última idea sobre el tema y con eso pues proceder con el cierre. Ah, ok. Am, simplemente am, que se queden con estos sistemas de autoensamblaje, ah, am, porque aunque parezca algo demasiado sencillo, ya se está aplicando en la fabricación tecnológica de tecnología. Y seguramente tarde o temprano esto llegará a la industria de la construcción, automovilística y demás. Pero este tema ya ha sido publicado en las revistas de tecnología y ya se están aplicando en la producción de teléfonos móviles y tabletas digitales, lo cual lo hace una realidad a un tamaño escalable, para que se haga una idea. Yo les traigo el ejemplo que es el originario, pero este proyecto es de hace unos años y seguramente muchas de estas ideas que surgen o experimento de laboratorio también en los... Y con esto